en Mago Reddit. La historia de hoy es... Me divorcié cuando encontré a mi esposa en la cama con otro hombre, diciendo que esta era una solución más natural a nuestros problemas de fertilidad. 18 años después, sus hijos gemelos descubrieron que ella les había mentido toda su vida sobre quién era su verdadero padre. Nunca pensé que publicaría aquí, pero los acontecimientos recientes me han dejado completamente atónito, y, sinceramente, no sé cómo procesar todo esto. Me disculpo de antemano por lo extenso del relato, pero necesito desahogarme. Quizás obtener una perspectiva externa me ayude. Mi exesposa, 49, y yo nos casamos cuando ambos teníamos 24 años. Éramos novios desde la universidad, salimos durante 4 años antes de casarnos, y, honestamente, creí que teníamos una relación maravillosa durante los primeros 10 años de matrimonio. Todo parecía perfecto. Ambos disfrutábamos de buenas carreras profesionales. Yo trabajaba en ingeniería, y ella en marketing. Viajábamos juntos, compartíamos aficiones, teníamos un gran círculo de amigos, y gozábamos de estabilidad económica. La única sombra en nuestra vida, por lo demás feliz, era que llevábamos unos 5 años intentando tener hijos sin éxito. Nos sometimos a pruebas de fertilidad, y fue entonces cuando descubrí que tenía un recuento bajo de espermatozoides. El médico nos explicó que la concepción natural era poco probable, y que, si realmente queríamos hijos, tendríamos que considerar otras opciones. Mantuvimos largas conversaciones sobre qué hacer. Consideramos la FIV, la adopción, usar un donante de esperma, o incluso la posibilidad de no tener hijos. Mi esposa se mantuvo firme en su deseo de tener hijos biológicos, e insistió en usar un donante. Aunque yo tenía ciertas dudas, podía ver lo mucho que significaba para ella, así que finalmente accedí. Estábamos en las primeras etapas de buscar bancos de esperma, y gestionar los aspectos legales cuando todo se vino abajo. Un día, llegué a casa antes de lo previsto tras un viaje de negocios. Una reunión se había cancelado a última hora, y pensé en sorprender a mi esposa. Sin embargo, fui yo el sorprendido. Al entrar en nuestro dormitorio, la encontré en la cama con un compañero de su oficina. Me quedé completamente descolocado. Permanecí inmóvil, incapaz siquiera de asimilar lo que estaba viendo. Cuando ella se percató de mi presencia, ni siquiera intentó disimular. No entró en pánico, ni buscó excusas desesperadamente, simplemente suspiró, y me miró como si yo fuera quien había irrumpido en un momento inoportuno. El tipo se vistió apresuradamente, y se marchó sin decir palabra. Cuando por fin logré preguntarle qué demonios estaba pasando, soltó la bomba. Admitió que llevaban 6 meses manteniendo una aventura. Pero lo que realmente me destrozó fue cuando me confesó que había estado tomando el asunto en sus propias manos, porque quería quedarse embarazada. Afirmó que esta era una solución más natural que usar un banco de esperma, y actuó como si nos estuviera haciendo un favor a ambos. Tuvo la desfachatez de justificar su infidelidad como una forma de resolver nuestros problemas de fertilidad. Estaba demasiado conmocionado para procesar lo que decía. No discutí ni grité, simplemente me di la vuelta, cogí algo de ropa y me fui. Pasé la noche en casa de un amigo, y solicité el divorcio a la semana siguiente. Durante el proceso de divorcio, ella no dejaba de llamar y enviar mensajes, alternando entre disculparse y afirmar que yo estaba exagerando. Un minuto me suplicaba que volviera, y al siguiente justificaba sus acciones, diciendo que ambos queríamos hijos, y que esta era solo una solución práctica. Incluso tuvo la osadía de sugerir que, si no estaba embarazada, todavía podríamos arreglar las cosas. Pero si lo estaba, ¿acaso no era eso lo que ambos queríamos? Como si su infidelidad de alguna manera no contara porque podría haber un bebé de por medio. El divorcio se finalizó en 3 meses. Quería cortar por lo sano y no peleé demasiado por los bienes. Dividimos las cosas equitativamente, vendimos nuestra casa, y seguimos caminos separados. Me mudé a una ciudad diferente a unas 2 horas de distancia, para empezar de cero. Luego, 2 meses después del divorcio, me llamó de la nada. Me dijo que estaba embarazada de gemelos y, escucha esto, su padre biológico, el tipo con el que me había engañado, no quería saber nada de ellos. Entonces me preguntó si volvería con ella para ser el padre de los niños, ya que supuestamente yo había querido tener hijos. Casi me reí por lo absurda que era la petición. Le dije que ella había tomado sus decisiones y que yo había seguido adelante con mi vida. Eso fue el fin del asunto, al menos por un tiempo. 7 meses después, nacieron los gemelos. No tuve ningún contacto con ella ni con los niños. Aproximadamente 1 año después de su nacimiento, volvió a contactarme preguntando si reconsideraría formar parte de sus vidas. Nuevamente, me negué. Le recordé que estábamos divorciados, y que los niños tenían un padre biológico, que debería asumir su responsabilidad. Esto continuó durante años. De vez en cuando, me enviaba mensajes con actualizaciones sobre los gemelos, fotos que nunca solicité, e insinuaciones de arrepentimiento. Decía cosas como que los niños necesitaban una figura paterna, o que constantemente preguntaban por mí.
En cada ocasión le recordaba que yo no era su padre, que no tenía ninguna obligación con ellos y que debía dejar de contactarme. Cuando los gemelos tenían alrededor de 6 años, las cosas tomaron un giro realmente extraño. Me llamó diciendo que les había contado que yo era su verdadero padre, pero que los había abandonado antes de que nacieran. Justificó esto diciendo que era más fácil que explicarles que su padre biológico no los quería. Estaba furioso. Le dije que estaba perjudicando a esos niños con sus mentiras y que si no paraba, tomaría medidas legales. Después de eso, se mantuvo alejada por un tiempo. Pensé que tal vez finalmente había captado el mensaje. Avancemos rápidamente hasta hace unos 4 años, cuando los gemelos tenían 14 años. Un día, recibí 2 solicitudes de amistad en Facebook de perfiles con el apellido de mi ex. Inmediatamente tuve un mal presentimiento, y sospeché que eran los gemelos. Rechacé ambas solicitudes, esperando que ese fuera el final. Pero luego recibí un mensaje directo de uno de ellos. El mensaje comenzaba con papá, y preguntaba por qué no quería tener nada que ver con ellos. Se me cayó el alma a los pies. Mi ex seguía perpetuando la mentira de que yo era su padre biológico. No respondí de inmediato. En lugar de eso, contacté a mi abogado para pedirle consejo sobre cómo manejar la situación. Siguiendo sus recomendaciones, envié un mensaje firme pero educado a ambos adolescentes explicando que había habido un malentendido, que yo no era su padre biológico, y que deberían hablar con su madre sobre sus orígenes. También contacté a mi ex y le advertí que detuviera esta farsa inmediatamente, o tomaría acciones legales por difamación y daño emocional. Mi ex me llamó llorando, suplicándome que no arruinara su relación con sus hijos. Admitió que les había dicho que yo era su padre porque el verdadero padre biológico, su ex amante, había dejado claro que no quería participar en la crianza de los niños. Afirmó que había intentado contactarlo varias veces a lo largo de los años, pero él se había mudado a otro estado y la había bloqueado. Dijo que los gemelos habían estado preguntando por su padre con más insistencia a medida que crecían, y ella había entrado en pánico y les había contado que era yo. Sentí lástima por esos niños inocentes atrapados en la red de mentiras de su madre, pero me mantuve firme. No iba a perpetuar la mentira, y ella necesitaba decirles la verdad. También le sugerí que buscara la manutención del verdadero padre a través de los canales legales. Ella accedió a regañadientes a decirles la verdad, y pensé que ese sería el fin, pero no fue así. Aproximadamente un mes después, recibí otro mensaje de uno de los gemelos diciendo que no creían lo que su madre les había contado, y pidiendo una prueba de ADN para demostrar que yo era su padre. Dijeron que su madre les había mostrado fotos antiguas de nosotros juntos de antes de que ellos fueran concebidos, y los había convencido de que yo estaba mintiendo para evadir mis responsabilidades. Consulté con mi abogado nuevamente, quien me aconsejó aceptar la prueba de ADN para resolver esto definitivamente. Accedí a la prueba, que por supuesto confirmó que yo no era su padre biológico. Esperaba que esto fuera el fin del asunto, pero de alguna manera mi ex le dio la vuelta, haciendo parecer que yo era cruel por insistir en la prueba, en lugar de simplemente ejercer como su padre de todos modos. Los gemelos dejaron de contactarme después de eso, y supuse que estaban procesando la verdad, y tratando el asunto con su madre. La vida siguió. Con el tiempo, me volví a casar con una mujer maravillosa hace 6 años, y ahora tenemos 2 hijos adoptados. Había dejado atrás toda la situación con mi ex y sus gemelos, centrándome en mi nueva familia y vida. Todo cambió la semana pasada, cuando me entregaron unos documentos legales. Los gemelos, ahora de 18 años, están demandando a mi ex por daño emocional, fraude, y una serie de otros cargos relacionados con sus mentiras sobre su paternidad. Al parecer, tan pronto como cumplieron la mayoría de edad, contrataron a un investigador privado, que localizó a su padre biológico. El investigador descubrió que, contrariamente a las afirmaciones de mi ex, el padre biológico no había desaparecido ni rechazado el contacto. Mi ex nunca le había informado del embarazo ni de la existencia de sus hijos. Cuando los gemelos confrontaron a su padre biológico con esta información, se quedó atónito al saber que tenía hijos. Admitió la aventura con mi ex, pero aseguró que ella nunca lo había contactado respecto a un embarazo. De hecho, afirmó que mi ex le había dicho que estábamos en un matrimonio abierto, otra mentira, y cuando descubrió que en realidad estaba casada conmigo, terminó la relación. Se había mudado por una oportunidad laboral, no para eludir responsabilidades. Y lo más impactante, el padre biológico de los gemelos ha expresado interés en construir una relación con ellos ahora que sabe que existen. Está casado y tiene otros 3 hijos, y, aunque obviamente cauteloso, no los está rechazando. Ahora mi ex no para de llamarme, culpándome por esta situación. Afirma que yo debería haber seguido el juego, y haber sido la figura paterna de los gemelos, ya que su padre biológico no estaba en el panorama. Dice que si no hubiera sido tan terco en insistir con la verdad, su relación con sus hijos no estaría destruida. Sostiene que los gemelos no la estarían demandando si yo simplemente hubiera fingido ser su padre.
Los gemelos también se han puesto en contacto conmigo, no para culparme, sino para agradecerme por insistir en la verdad, a pesar de las mentiras de su madre. Me han preguntado si estaría dispuesto a testificar sobre lo ocurrido durante y después de mi divorcio, para apoyar su caso contra ella. También se disculpan por sus mensajes anteriores, y por haber creído las mentiras de su madre sobre mí. Estoy completamente dividido sobre qué hacer. Por un lado, me compadezco de estos chicos que fueron manipulados por su madre durante toda su vida. Merecen conocer la verdad sobre sus orígenes, y tienen todo el derecho a estar enfadados con su madre por mentirles. Por otro lado, finalmente rehice mi vida y tengo una nueva familia, y no quiero verme arrastrado nuevamente al drama de mi ex. Mi esposa actual piensa que debería ayudar a los gemelos porque son víctimas inocentes en todo esto, pero me preocupa el estrés potencial y la alteración que podría suponer para nuestras vidas. Mi abogado dice que podría proporcionar una declaración escrita en lugar de comparecer ante el tribunal, pero quizás no tendría el mismo impacto. El abogado de los gemelos también se ha puesto en contacto, diciendo que mi testimonio sería valioso para su caso. ¿Soy el malo de la historia si decido no involucrarme? ¿Les debo a estos chicos mi ayuda después de todo lo que su madre me hizo pasar? ¿O simplemente debería proporcionar la declaración escrita y desentenderme de toda la situación? Nunca quise formar parte de este lío, pero también sé lo que es ser víctima de las mentiras de esta mujer, y siento empatía por lo que estos jóvenes deben estar atravesando. Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos por sus consejos y apoyo en mi publicación original. Leer sus comentarios y mensajes me ha dado mucho en qué pensar, y he pasado estos últimos días procesando todo. Aunque esta situación ha sido abrumadora, la amabilidad y el ánimo de desconocidos en Internet realmente me han ayudado a ganar perspectiva. Como tenía previsto, me reuní con mi abogada, y mantuvimos una conversación extensa y detallada sobre mis opciones. Me aseguró que, aunque no tengo ninguna obligación legal de involucrarme en la demanda de los gemelos contra su madre, mi testimonio podría ser valioso para su caso. También dejó claro que mi participación podría limitarse para minimizar las alteraciones en mi vida personal, que era una de mis principales preocupaciones. Después de reflexionar cuidadosamente y conversar mucho con mi esposa, he decidido ayudar a los gemelos. Al final del día, ellos son inocentes en todo esto. No pidieron ninguna de las mentiras, el engaño o el sufrimiento emocional que su madre les causó. Merecen la verdad, y si mi declaración puede ayudarlos a encontrar cierre y justicia, siento que es lo correcto. He aceptado proporcionar una declaración escrita detallada, que describa todo lo ocurrido desde mi matrimonio con mi ex esposa, hasta el descubrimiento de su aventura, y la forma en que engañó a los gemelos sobre la identidad de su padre. Además de la declaración, he accedido a ser interrogado bajo juramento, lo que significa que tendré que dar testimonio antes de que el caso vaya a juicio. Sin embargo, he solicitado evitar comparecer en persona ante el tribunal si es posible. El abogado de los gemelos entendió mi posición y me aseguró que solo me llamarían a testificar en persona, si fuera absolutamente necesario. Ayer conocí a los gemelos en persona por primera vez desde que eran bebés. En aquel entonces, mi ex aparecía de improviso con ellos intentando hacerme sentir culpable, para que asumiera un papel en sus vidas que nunca acepté. Ahora tienen 18 años, y conocerlos como adultos jóvenes fue surrealista. Son inteligentes, articulados y claramente están lidiando con todo lo que han descubierto. Me contaron sobre las pruebas que han reunido contra su madre, incluidos mensajes de texto donde seguía mintiéndoles incluso después de la prueba de ADN, afirmando que de alguna manera, yo había manipulado los resultados. Escuchar eso me provocó sentimientos encontrados, rabia porque continuaba tejiendo sus mentiras, y tristeza porque los chicos pasaron toda su vida creyendo una versión completamente falsa de los hechos. Luego me contaron algo que me partió el corazón. Durante toda su infancia, su madre me pintó como un padre irresponsable que los había abandonado. Me utilizó como ejemplo negativo, diciendo cosas como, por esto tu padre se fue, o no podía manejar la responsabilidad de tener hijos. Crecieron pensando que su propio padre no los amaba, que no eran dignos de su presencia, todo mientras desconocían que en realidad yo no era su padre. El peso de esa revelación me golpeó con fuerza. Ni siquiera puedo imaginar cómo debió ser para ellos pasar años preguntándose por qué no eran suficientes, todo por las mentiras de su madre. En una nota más positiva, los gemelos se han reunido con su padre biológico en 2 ocasiones. Describen los encuentros como incómodos pero esperanzadores. Él llevó a su esposa a la segunda reunión, y parecen genuinamente interesados en conocer a los gemelos. Obviamente es una situación complicada, especialmente porque tiene otros hijos de 12, 10 y 8 años. Pero no ha cerrado la puerta a la posibilidad de construir una relación con ellos. Espero por su bien que algo bueno pueda surgir de esto, y que puedan encontrar cierto sentido de pertenencia con su padre biológico y su familia. En cuanto a mi ex, sigue llamando y enviando mensajes, alternando entre disculparse y culparme por todo.
Ya tuve suficiente de sus manipulaciones, así que bloqueé su número, y le comuniqué que cualquier contacto futuro debe realizarse a través de mi abogada. Su última afirmación es que va a demandarme por interferir en su relación con sus hijos. Mi abogada se rió cuando le conté esto, y me aseguró que mi ex no tiene absolutamente ningún fundamento legal para hacerlo. Sus intentos de trasladar la culpa hacia mí son solo otro ejemplo de su negativa a asumir la responsabilidad por el desastre que creó. Los gemelos mencionaron que han comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en todo esto, lo que me parece una decisión muy acertada. También me preguntaron si consideraría asistir a una sesión de terapia con ellos para hablar sobre el pasado. Aún no les he dado una respuesta definitiva. Quiero apoyarlos, pero al mismo tiempo, no deseo involucrarme demasiado emocionalmente en una situación que ya ha tenido un gran coste en mi vida. Les dije que lo pensaría, y realmente estoy considerándolo. Solo necesito asegurarme de establecer límites que protejan también mi propio bienestar. A través de todo esto, mi esposa ha sido un pilar incondicional. Me recordó que ayudar a estos jóvenes adultos a encontrar cierre no significa que esté reabriendo viejas heridas, sino que les estoy ayudando a sanar de las heridas que su madre les infligió. Eso realmente resonó en mí. Pasé tantos años intentando seguir adelante después de la traición de mi ex, que nunca me detuve a pensar en cuánto daño había causado más allá de nuestro matrimonio. Estos chicos vivieron con las consecuencias de sus mentiras todos los días. Si puedo ayudarlos a finalmente seguir adelante, entonces creo que vale la pena. Actualizaré nuevamente a medida que las cosas continúen desarrollándose. El proceso legal apenas está comenzando, y no tengo dudas de que mi ex intentará complicarlo lo más posible. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy del lado correcto de la situación. Gracias nuevamente por todo su apoyo y consejos. Realmente me ha ayudado a navegar esta situación increíblemente difícil. Actualización 2. El día después de mi última actualización, recibí una llamada inesperada del padre biológico de los gemelos. Había conseguido mi número a través de ellos, y quería hablar conmigo directamente. Fue surrealista conversar con el hombre que tuvo una aventura con mi exesposa, todos esos años atrás, pero la conversación fue sorprendentemente civilizada. Se disculpó por su papel en la aventura, explicando que realmente creyó a mi ex cuando ella le aseguró que estábamos en un matrimonio abierto. Cuando descubrió la verdad, terminó la relación inmediatamente. Confirmó lo que los gemelos me habían contado, mi ex nunca le informó sobre el embarazo. Se había mudado a otro estado por una oportunidad laboral aproximadamente un mes después de terminar la aventura, y no tenía idea de que había engendrado hijos. Parecía genuinamente afligido por haber perdido 18 años de sus vidas, y enfadado con mi ex por ocultarle esta información. También me reveló algo que yo desconocía. Después de que los gemelos lo localizaran, contrató a su propio investigador privado, para indagar más en la situación. El investigador descubrió que mi ex realmente había hecho grandes esfuerzos para ocultarle el embarazo. Había bloqueado a amigos comunes, lo bloqueó en redes sociales, cambió su número de teléfono e incluso se mudó temporalmente a casa de sus padres en otra ciudad durante las últimas etapas de su embarazo. El nivel de premeditación involucrado es asombroso. El desarrollo más dramático ocurrió anoche. Mi ex apareció en mi casa sin previo aviso, visiblemente alterada, y posiblemente bajo los efectos del alcohol. Mi esposa estaba en casa con nuestros hijos y yo aún no había regresado del trabajo. Se negó a marcharse cuando mi esposa se lo pidió, y finalmente mi esposa tuvo que llamar a la policía. Para cuando llegué a casa, mi ex ya había sido escoltada fuera de nuestra propiedad con una advertencia, y mis hijos estaban comprensiblemente alterados por el incidente. Esta mañana solicité una orden de alejamiento contra mi ex. Su aparición en nuestra casa, y el haber asustado a mi familia, cruzó una línea que no puedo ignorar. Mi abogada está gestionando el papeleo, y deberíamos tener una orden temporal vigente para el final del día. Los gemelos llamaron para disculparse por el comportamiento de su madre, lo cual era completamente innecesario. Ellos no son responsables de sus acciones. Me informaron que han rechazado una oferta de acuerdo, y están procediendo con la demanda. También han decidido cambiar legalmente su apellido por el de su padre biológico, lo que aparentemente ha enfurecido aún más a mi ex. El padre biológico les ha comunicado a los gemelos que está dispuesto a pagar su educación universitaria, algo que mi ex aparentemente les había dicho que no sería posible debido a su situación económica. Esto ha tensado aún más su ya deteriorada relación con su madre. Estoy agotado por todo este drama, pero sigo comprometido a apoyar a los gemelos durante este proceso. Su resiliencia frente a revelaciones tan impactantes es admirable. Mi esposa y yo los hemos invitado a cenar la próxima semana para conocer a nuestros hijos, ya que expresaron interés en conocer a sus medio hermanos, aunque por supuesto nuestros hijos adoptados no están biológicamente relacionados con su padre biológico, pero el gesto es conmovedor. Actualizaré de nuevo cuando haya novedades significativas.
En este momento, estoy centrado en proteger a mi familia del comportamiento cada vez más errático de mi ex, mientras sigo apoyando a los gemelos en su búsqueda de justicia y cierre. Actualización 3. Los últimos días han sido un completo torbellino lleno de acontecimientos inesperados que jamás podría haber anticipado. Todavía estoy procesando todo lo ocurrido, pero quería compartir esta actualización, ya que tantos de ustedes han seguido esta historia y ofrecido su apoyo. En primer lugar, la orden de alejamiento contra mi ex fue oficialmente concedida, lo que proporciona cierta tranquilidad a mi familia y a mí. Ahora tiene legalmente prohibido acercarse a menos de 500 metros de nuestro hogar, mi lugar de trabajo o las escuelas de nuestros hijos. Aunque esperaba que esto la animara a dar un paso atrás y reflexionar, parece haberla empujado aún más hacia la desesperación. El día después de que se emitiera la orden, mi ex aparentemente sufrió un colapso nervioso en su casa. Según los gemelos, destrozó varias habitaciones, rompiendo álbumes de fotos antiguos, estrellando platos e incluso destruyendo reliquias familiares que se habían transmitido durante generaciones. Los gemelos, que se estaban quedando con amigos para evitar la creciente tensión, no lograron contactarla, y finalmente fueron a comprobar cómo estaba. Lo que encontraron fue perturbador. Estaba en un estado maníaco, llorando histéricamente y apenas coherente. Llamaron a una ambulancia, y fue trasladada al hospital para una evaluación psiquiátrica. Ahora está bajo observación psiquiátrica de 72 horas, pero los médicos tienen la opción de prolongarla si determinan que representa un peligro para sí misma o para otros. Los gemelos están comprensiblemente conmocionados por todo lo sucedido, pero al mismo tiempo sienten alivio de que finalmente esté recibiendo ayuda profesional. Sus abuelos, los padres de mi ex, viajaron desde otro estado tan pronto como se enteraron de lo ocurrido. Se han hecho cargo de la situación, y están trabajando con el hospital para asegurarse de que reciba la atención necesaria. No he tenido contacto directo con ellos, pero según me cuentan los gemelos, están profundamente preocupados, y sienten culpa por no haber intervenido antes. En un giro sorprendente pero finalmente positivo, el padre biológico de los gemelos y su esposa les han ofrecido alojarlos mientras todo se resuelve. Al principio, los gemelos no estaban seguros sobre qué sentir al respecto, pero después de meditarlo, han decidido que algo de distancia de todo este caos puede resultarles beneficioso. Se mudarán temporalmente a su casa en un estado vecino la próxima semana. Es un gran ajuste, pero considerando todo lo que han descubierto sobre el engaño de su madre y la montaña rusa emocional que han experimentado, creo que es una decisión acertada. Necesitan espacio, estabilidad y tiempo para procesar todo. Debido a la situación actual de mi ex, la demanda está en suspenso por ahora. El abogado de los gemelos les aconsejó que continuar con acciones legales mientras su madre atraviesa una crisis psiquiátrica podría verse como innecesariamente agresivo, lo que podría perjudicar su caso. Han acordado pausar los procedimientos durante al menos 30 días y luego reevaluar. En medio de toda esta agitación, los gemelos vinieron a cenar como estaba previsto para conocer a mi esposa y a nuestros hijos. A pesar de las difíciles circunstancias, fue realmente una velada muy agradable. Mis hijos estaban algo confundidos por las complicadas dinámicas familiares, pero conectaron rápidamente con los gemelos. Mi hija de 8 años estaba especialmente emocionada por mostrarles su preciada colección de rocas, y mi hijo de 10 años los retó a una competición de videojuegos, en la que todos se involucraron con entusiasmo. Fue la primera vez en mucho tiempo que vi a los gemelos simplemente comportarse como adolescentes normales, sin el peso de las mentiras de su madre sobre ellos. Mientras tanto, su padre biológico no ha perdido tiempo en asumir su responsabilidad. Ha establecido oficialmente fondos universitarios para ambos, lo cual supone un gran alivio, ya que su madre les había dicho previamente que la universidad podría no ser económicamente viable. Está claro que, aunque esta situación es complicada, él está haciendo un esfuerzo genuino por estar presente para ellos. Imagino que será un largo camino hasta establecer completamente su relación, pero el hecho de que esté asumiendo la responsabilidad y apoyándolos activamente es un gran paso en la dirección correcta. Ayer recibí una llamada inesperada del padre de mi ex. No habíamos hablado en años, no desde el divorcio. Me agradeció por ser sincero con los gemelos a pesar de lo difícil que ha sido la situación, e incluso se disculpó por el comportamiento de su hija. Me reveló algo que desconocía. Mi ex ha luchado con problemas de salud mental desde su adolescencia, pero siempre se resistió al tratamiento. Su familia había intentado animarla a buscar ayuda a lo largo de los años, pero ella, o bien restaba importancia a sus dificultades, o simplemente se negaba. Esperan que esta crisis finalmente sea el impulso que necesita para obtener ayuda a largo plazo. En cuanto a mí, he decidido dar un paso atrás por un tiempo. Con mi ex hospitalizada, la demanda en pausa y los gemelos mudándose a casa de su padre biológico, finalmente hay un descanso natural en el caos. Mi abogada tiene toda la información necesaria para representar mis intereses cuando se reanude la demanda, y he asegurado a los gemelos que cuentan con mi total apoyo cuando lo necesiten.
En este momento, mi principal prioridad es mi propia familia. Mi esposa y nuestros hijos, quienes han mostrado una paciencia y comprensión increíbles a lo largo de toda esta situación. Para darnos a todos un respiro muy necesario, estamos planeando unas vacaciones para las próximas vacaciones escolares, en algún lugar completamente alejado de todo este drama donde podamos simplemente relajarnos y disfrutar de estar juntos. Quiero agradecer sinceramente a todos los que han seguido esta historia, ofrecido consejos y brindado apoyo. Cuando publiqué por primera vez, estaba confundido y dividido sobre mi papel en todo esto. Nunca esperé verme arrastrado de nuevo al caos de mi ex, y dudaba sobre si debería involucrarme o no. Pero gracias a todos sus mensajes de ánimo, comprendí que hacer lo correcto, ayudar a los gemelos a obtener la verdad que merecían, era más importante que evitar la incomodidad. No sé qué deparará el futuro para mi ex, los gemelos o su relación con su padre biológico. Pero sí sé que, por dolorosa que sea, la verdad necesitaba salir a la luz. Estos jóvenes adultos merecían saber de dónde vienen, y ahora, al menos, tienen la oportunidad de construir su futuro sobre una base de honestidad, en lugar de manipulación. Publicaré otra actualización si ocurre algún desarrollo importante. Pero por ahora, estoy dando un paso atrás, y centrándome en sanar, seguir adelante y priorizar a las personas que realmente importan en mi vida. Gracias a todos nuevamente por su apoyo. Ha significado más de lo que pueden imaginar.